¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas en este día lunes 27 de julio, nuevo episodio de Café Plus. Soy Victoria Walsh, muy feliz de recibirlos durante esta fría mañana de invierno, pero con toda la energía como siempre para poder entregarles y compartirles a todos ustedes las principales informaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación. Nos vamos a ir a algunas novedades que han sido parte de los coletazos que ha traído este ciberataque que fue perpetrado por dos tipos de inteligencia artificial similares. ¿Se acuerdan que habríamos hablado de esto la semana pasada cuando se informó que la inteligencia artificial avanzada de una de las compañías que ya es un verdadero eh, referente en esta materia como es OpenAI, había perpetrado de manera autónoma y claramente por un error un ciberataque donde habría accedido con bastante facilidad, de manera muy fácil. De hecho, desde OpenAI señalaron que estas dos inteligencias artificiales avanzadas que trabajaron en conjunto, una de ellas ni siquiera es conocida todavía porque no han hecho su lanzamiento, se habrían descontrolado durante algunas pruebas y de esa forma habían, entre comillas, logrado escabullirse desde Internet y causar entonces este ciberataque. Bueno, justamente a raíz de este episodio es que se está debatiendo muchísimo en Estados Unidos de qué manera podemos resguardar eh, no solamente nuestras instituciones para que no sean hackeadas, sino que además evitar que ocurran este tipo de escenarios donde la inteligencia artificial, entre comillas, se descontrole, o bien derechamente para poder contribuir a que en caso de que algún evento de este tipo sucediera, bueno, la compañía también tenga responsabilidad, es decir, deba pagar las consecuencias. Y ese precio sería nada más y nada menos que el poder apagar el interruptor de esa inteligencia artificial. Es decir, que de alguna forma u otra las autoridades federales puedan detener a los modelos cuando sea necesario, sobre todo en caso de representar una amenaza tanto para el gobierno en este caso, como también para las instituciones y o personas. Bueno, esta ley ha sido bautizada como Ley Kill Switch, es decir, podríamos decir, matar el interruptor. Y lo que busca en esta oportunidad, a raíz de este episodio, no necesariamente es aplicarla, porque no existía en este momento, no existe de momento la ley, sino que prever futuros ataques por parte de inteligencia artificial, pero así como le ocurrió a OpenAI, si es que hubiese existido esta ley y estuviera en vigencia, seguramente OpenAI tendría que dar de baja estos dos modelos de inteligencia artificial avanzada. Eso es lo que persigue este proyecto de ley, que fue presentado además por un parlamentario demócrata en conjunto con otro republicano, así que acá hay una visión bastante confluida entre ambos sectores y que entregaría las facultades al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para poder tanto ordenar que las empresas de inteligencia artificial se desactiven o desactiven los modelos que pongan en peligro y o en riesgo tanto la vida de las personas como su economía, y también en instituciones particularmente sensibles para las autoridades. De todas formas, este departamento podría llegar incluso a interferir con la inteligencia artificial cuando se generen estos escenarios de pérdida de control y se requeriría mantener el control humano para poder asegurar que los sistemas de inteligencia artificial puedan ser apagados al 100% en caso de que eh, así lo establezca el juez. Bueno, ley Kill Watch, o sea, perdón, Kill Watch, Kill Switch, presentado tanto por republicanos como por demócratas. 6 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos además van a estar proponiendo que esta normativa, que todavía, insisto, es un proyecto, pueda exigir a los desarrolladores de inteligencia artificial, sobre todo los más poderosos, los más avanzados, a que se sometan permanentemente a una serie de auditorías de seguridad independientes para poder garantizar
que se eviten episodios como el recientemente vivido entre OpenAI y la compañía hackeada Hugging Face, que es esta plataforma eh, de código abierto para desarrolladores de inteligencia artificial y aprendizaje automático. ¿Les parecen estos coletazos? Si es así, eh, seguramente iniciativas de este tipo no solamente terminen ocurriendo en Estados Unidos, sino que vamos a ver prontamente en otros lugares del mundo la proliferación de este tipo de medidas, en especial si Estados Unidos las aprueba. Quizás esto viene a marcar un estándar, un precedente para poder avanzar también en materia de ciberseguridad desde estos frentes. Yo creo que puede ser una buena oportunidad para no solamente reflexionar, sino que replantearnos la manera en la que estamos conduciendo a la inteligencia artificial en ese sentido. Les voy a contar además lo que parecería ser una respuesta de Elon Musk frente a la inteligencia artificial, frente a este tipo de situaciones, que incluso podría llegar a ser algo desafiante, me atrevería a decir, respecto a este escenario. Quizás no está muy contento con la posibilidad de que una ley llamada Kill Switch pueda llegar a afectarlos. Entonces, él este fin de semana dijo que unas frases que se las voy a compartir respecto a lo que él proyecta va a ser el futuro de la inteligencia artificial, incluso independiente de lo que diga la normativa de las legislaciones. Se los voy a contar, se los voy a contar, pero antes nos vamos a ir a disfrutar de buena música. Nos vamos a ir al sonido de Smashing Pumpkins, todo eso porque un día como hoy, 27 de julio, pero del año 1993, se publicó el álbum llamado Siamese Dream, que es el segundo disco de esta banda estadounidense de rock alternativo, The Smashing Pumpkins, que fue lanzado por Virgin Records y que a través de este álbum funcionan influencias diversas, tanto como el shoegazing, noise pop y heavy metal, así como también el rock progresivo. Este es uno de los álbumes o discos más importantes de la década de los 90, así que vamos a disfrutar de todo con su buena música. La canción Today de Smashing Pumpkins es lo que suena a continuación. Y ya estamos de regreso en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación y el día de hoy además tenemos un gran invitado. Queremos conocer parte de lo que ha sido estos sistemas frontales que han estado afectando también a gran parte de el territorio de nuestro país, pero que incluso ha tenido ciertas repercusiones para la astronomía. Fíjense que el clima de alguna manera u otra también puede incidir en lo que son las observaciones. Justamente hay una relación directa entre lo que puede ser la capacidad de observar y por supuesto además resguardar la seguridad de quienes permanecen en los observatorios, así como también lo que tiene que ver con los embates climáticos y este tipo de escenarios. De hecho, ocurrió recientemente allá por la zona del Valle del Elqui, en la cuarta región de Chile, que hubo un prestigioso observatorio internacional, el Gemini, conocido también como Géminis Sur, ha debido, perdón, por el telescopio digo, ha debido de alguna forma u otra tener que detener sus funciones, sacar a la gente que estaba ahí, pensando además en su bienestar. Así que queremos conversar sobre esto, sobre cómo se van afectando las observaciones y cómo es que el clima de alguna forma u otra también puede incidir en aquello. Para conversar entonces sobre este tema es que saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es René Méndez, astrónomo de la Universidad de Chile, astrónomo además del soporte Gemini ANID, y le damos la bienvenida aquí en Café Plus. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Hola Victoria, muy bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación para hablar de algunos temas relacionados con la astronomía. Sí, bueno, gracias a ti por habernos acompañado durante esta mañana. Queremos conversar, siempre estamos muy pendientes de las noticias de la astronomía, muy de cerca además con lo que en general desde la Universidad de Chile realizan desde sus distintos departamentos y en este caso desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde tú además eh, has estado presente, has colaborado. Entonces queríamos aquí primero que nada que nos cuentes un poco lo que ha sido el diagnóstico frente a estos sistemas frontales que han estado afectando sobre todo la zona de la región de Coquimbo, la cuarta región de Chile, donde ha sido tanta la lluvia, el agua caída, que me imagino además eso ha tenido repercusiones para ustedes de los observatorios. ¿Cómo ha sido esa realidad durante estos últimos días?
Sí, bueno, ha sido complicado, pero claro, como en muchos otros lugares donde ha habido, digamos, situaciones bastante complicadas para las personas, eh, incluso con pérdida de vidas humanas, que es lo más lamentable. Eh, bueno, como tú lo comentaste, la astronomía desde tierra, digamos, depende fuertemente de las condiciones climáticas, ¿ya? Mm, Y justamente es por eso que más del 70% y en unos poquitos años más quizás vamos a tener hasta el 75% de toda la infraestructura observacional astronómica desde tierra en el norte de Chile, ¿ya? claro. Porque las condiciones atmosféricas son espectaculares, son muy buenas en términos de transparencia del cielo, en términos de estabilidad de la atmósfera, en términos de la cantidad de días despejados al año, lo que entonces maximiza el retorno, porque estamos hablando de inversiones muy caras, son instrumentos, son telescopios, pero además instrumentos, tecnología de punta muy cara. Entonces la idea es que tenga el máximo retorno posible. ¿Y cómo se obtiene eso? Instalando los observatorios en el mejor lugar del planeta. Y el mejor lugar del planeta es el norte de Chile. ¿Ya? De eso ya no hay absolutamente ninguna duda. Se han hecho muchísimos estudios, muchas comparaciones. Y Chile siempre es el ganador. ¿Ya? Y es por lo mismo que se han instalado todos estos grandes observatorios, estos gigantescos proyectos en el norte, desde la cuarta región hacia arriba, y se van a seguir instalando nuevos proyectos. Ya vienen nuevos proyectos grandes y súper interesantes. Entonces, el clima es una componente fundamental, ¿ya? Porque, bueno, estamos realizando las observaciones desde la superficie de la Tierra y estamos entonces un poco sujetos a las inclemencias de las condiciones climáticas, valga la redundancia. Eso no es el caso, obviamente, de los observatorios que están en órbita, ¿ya? Por la atmósfera terrestre no hay clima, o digamos, hay otro tipo de clima, que quizás algún día podríamos conversar. El clima que tiene que ver con el sol y con las ráfagas solares y las tormentas solares, pero ese es otro tipo de clima, ¿ya? No hay nubes, ¿ya? No hay atmósfera. Entonces esos observatorios no tienen el problema que tienen los observatorios sobre la superficie de la Tierra, pero son mucho más difíciles de operar y mucho más caros en general, a igualdad de condiciones, ¿no? Porque hay que Pero poner dice, estos sí, observatorios enormes, ¿sí? es que eso yo creo que ha sido interesante en este caso, porque, bueno, siempre hemos dicho, y lógicamente es así, que Chile tiene unos cielos privilegiados, quizás los cielos con las mejores condiciones para poder propiciar lo que tiene que ver con la observación astronómica, y bueno, y sabemos que además también el clima en general es bastante más seco que en otros lugares, además. Bueno, si seguimos incluso, no solo pensando en la región de Coquimbo, yéndonos hacia Atacama, por ejemplo, bueno, ahí la Ujú. situación se pone realmente árida y eso genera estas condiciones que son perfectas para poder tener una buena calidad de observación. Entonces quería ahí Claro. preguntarle un poco también de qué manera uno se prepara para este tipo de escenarios. Y lo digo porque yo creo que todos hemos estado no solamente muy afectados también con lo que han sido estas imágenes de cómo la gente del norte de Chile se ha visto muy perjudicada también por esta inmensa cantidad de lluvia, pero también me imagino que ha sido un factor sorpresa, que de alguna forma u otra costaba estar preparado frente a un escenario tan intenso como el que hemos estado viviendo. ¿Cómo es que en el día a día ustedes también desde el observatorio y sobre todo también resguardando tanto el bienestar de las personas y su integridad, así como también lo que tiene que ser con el cuidado? Por ejemplo, los telescopios han podido sortear un escenario de ese tipo. ¿Cómo fue esto de tomar medidas para evitar algo más complicado? Sí, bueno, partiendo por el comentario inicial donde hablas del vapor de agua en el fondo, de la Sí. humedad. Efectivamente, el norte de Chile es bastante seco, basta mirar, digamos, la ausencia de vegetación.
que es uno de los desiertos más áridos del mundo, debido a la corriente Humboldt, a todo esto, que forma un frente de alta presión que impide la entrada de las nubes desde el océano hacia el continente. Y la humedad, el vapor de agua es particularmente crítico para observaciones en cierto rango del espectro electromagnético, el infrarrojo lejano y las ondas de radio de más larga longitud de onda, o sea, ALMA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en donde está ubicado ALMA, que está a más de 5.000 metros de altura, es uno de los sitios de observación más altos del mundo, el vapor de agua es muy pequeñito, entonces se pueden realizar esas observaciones en esas longitudes de onda solo desde ese sitio, ¿no? Tienen que ir a muy grandes alturas para evitar la humedad y el vapor de agua. Curiosamente, el otro lugar más seco del planeta es la Antártica. Y en la Antártica, sí, porque todo el agua está condensada, pues todo el agua está en el suelo, no está en el aire es súper seco. Y también hay observatorios similares, o sea, más pequeñitos, mucho más pequeñitos, pero en longitud de ondas similares y también en el infrarrojo mediano, en la Antártica, de varios países, ¿ya? Pero operar en la Antártica es aún más complicado que operar en el desierto del norte de Chile a 5.000 metros de altura, ¿ya? Entonces ha sido más difícil entrar ahí, ¿ya? Pero bueno, ese era como un contexto más general, volviendo a tu pregunta, ¿de cuándo en cuándo ya hay estadísticas que revelan esto y quizás va a seguir ocurriendo con mayor frecuencia, como los meteorólogos y los climatólogos ya lo han pronosticado, debido quizás al cambio climático y al efecto del niño, la niña, en fin, estas corrientes y ruido atmosférico? Estos eventos van a ser recurrentes y se van a seguir intensificando. Ya han ocurrido en el pasado. Los observatorios en general han tomado medidas para resguardar, en primer lugar, al personal, como indicabas tú, o sea, cuando hay situaciones extremas, lo más importante es resguardar la vida de las personas, de los trabajadores, de los técnicos, de los ingenieros, de los científicos que trabajan ahí. Y en segundo lugar, obviamente, resguardar el equipamiento. Entonces se han tomado numerosas medidas, no solamente por temas climáticos, también Chile es un país sísmico, súper sísmico, en particular en el norte de Chile, y comprenderán que teniendo estas grandes estructuras mecánicas que son estos telescopios que pueden pesar cientos de toneladas, tienen que reaccionar adecuadamente a un terremoto, ¿ya? Entonces ha sido diseñado con especificaciones extremadamente exigentes para tolerar estos eventos, ¿ya? Piensa tú que estas inversiones se hacen en escala de tiempo de decenios, o sea, no estamos hablando de unos pocos años, estamos hablando de 20, 30, 50 años, entonces en 50 años de más que hay eventos tanto, digamos, de temblores, terremotos, qué sé yo, como también eventos climáticos. Sí. En términos digamos, en términos de los equipos, bueno, todos hemos visto la clásica foto de un telescopio que en el fondo es un domo, ¿no es cierto?, o una estructura que recubre el telescopio, y eso es justamente para protegerlo de los factores climáticos, no solo cuando hay lluvia, como en este caso nieve, más bien porque todos estos observatorios están están de partida sobre la capa de inversión atmosférica donde se forman gran parte de las nubes, pero además están sobre la cota cero. Por lo tanto, hay que protegerlos de la nieve en general, y puede caer mucha nieve ahí arriba, pero también del viento. El viento puede ser muy fuerte en algunas condiciones y el viento arrastra polvo, pequeñas piedritas, guijarros, que pueden afectar o depositarse sobre los instrumentos y afectar su funcionamiento, tanto desde el punto de vista mecánico como óptico. Entonces, es importante que todos estos telescopios tengan una estructura que los cobija y que los protege adecuadamente.
¿ya? Qué Eh, importante eso, sí, para poder preservarlos de buena forma. claro. No, de hecho, en Gemini, como yo soy astrónomo de soporte de Gemini, conozco muy bien el funcionamiento. A propósito, una pequeña introducción de Gemini. Gemini es un proyecto internacional. ¿Ya? eh, Se denomina Gemini la constelación de los gemelos porque son dos telescopios iguales, ¿ya? Gemelos. Uno que está en Hawái, en una de las montañas ahí, que observa el hemisferio norte, ese es Gemini Norte, y su hermano del sur, Gemini Sur, que está, como tú mencionabas al comienzo, al interior del Valle Eléctrico, ¿ya? Ah, sí. Eh, entonces, son dos telescopios que operan de manera a veces coordinada, a veces de manera independiente, pero que forman un sistema. Y este es el Observatorio Internacional Gemini, que lo constituyen 5 países. De hecho, Gemini Sur es el telescopio más grande que opera Estados Unidos fuera de su territorio, ¿ya? Y lo opera aquí en el norte de Chile, en la cuarta Oye, región. perdón, en la cuarta región, Sí. sí. Y quería preguntarte, al tratarse también de un observatorio internacional y al tener que, por ejemplo, en este caso, tomar ciertas medidas de precaución, de resguardo y, bueno, lógicamente también de seguridad, ¿de qué manera también no solamente las observaciones que quizás uno inmediatamente piensa se realizan netamente desde acá o pensamos quizás inmediatamente solamente en científicos chilenos, pero cómo se coordina esta logística, por decirlo de alguna forma, también con los científicos internacionales que muchas veces viajan para poder observar, hacer Claro. investigación? ¿Cómo ha sido también esa conversación? Lógicamente, me imagino que todos entendemos que, bueno, ante el clima no hay mucho más que hacer, pero de todas formas hay una coordinación que hay que generar ahí, ¿o no? Claro, por supuesto. Bueno, por eso hay toda una estructura organizacional, el observatorio tiene un director, un subdirector y así toda una estructura de comando, digamos, de toma de decisiones, cuyo propósito en este caso es resguardar las instalaciones y el personal, ¿no? Ahora, hay aspectos delicados de esto, eh, porque resulta que los instrumentos Mm. para detección de señales tan débiles que provienen del espacio requieren de ciertas condiciones de operación muy especiales, ¿ya? Y los Mm. detectores más sensibles que se ocupan hoy día en astronomía requieren de operación en frío, a muy bajas temperaturas, ¿ya? Eso es para evitar el ruido térmico asociado digamos, a cualquier objeto que esté a una cierta temperatura, ¿ya? La temperatura de alguna manera es sinónimo de agitación térmica de los átomos y de las moléculas y de los electrones en cualquier cuerpo, ¿ah? Tanto líquido, gaseoso como sólido. Entonces, para poder detectar las señales luminosas tan débiles que provienen del universo, en particular con estos telescopios tan grandes cuyo propósito es estudiar los objetos más débiles del universo, justamente, se requiere tener detectores que trabajen en frío. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, estos detectores están enfriados habitualmente en el óptico por nitrógeno líquido, ¿ya? El nitrógeno líquido es un elemento que en su estado líquido eh, tiene una muy baja temperatura, ¿ya? El nitrógeno líquido, imagínate que ebulle, ¿ya? Hierve a los 196 grados bajo cero. Mm. A esa temperatura hierve el nitrógeno líquido, ¿ya? O sea, en Mm. su estado líquido está alrededor de menos 197, menos 198 grados Celsius. Y Mm. esto en camisa, esto se pone en un contenedor que a través de unos deditos transmite el frío hacia el detector. Entonces el detector se mantiene muy frío, ¿ya? Pero para evitar que este nitrógeno líquido ebulla muy rápidamente y se evapore, se le pone una camisa alrededor y esa camisa Mm. contiene, es un contenedor que está al vacío, ¿ya? Porque el vacío impide que
que se caliente el nitrógeno líquido que está en este contenedor muy dentro, cerca del detector, ¿ya? Y para lograr ese vacío se utilizan bombas de vacío que extraen el aire desde esta camisa. Esas bombas de vacío funcionan con electricidad. Y si se cae la red eléctrica, estamos en problema, ¿ya? Estamos en problema porque no se puede mantener el vacío, el nitrógeno comienza a evaporarse y el detector se calienta, ¿ya? Y si el detector o todo el instrumento se calienta más allá de la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido, se puede dañar la electrónica, ¿ya? Miércoles. Claro, muy complicado, súper delicado. Sí, pues. Cuando, por ejemplo, se hacen mantenciones de estos instrumentos, hay que calentarlos, entre comillas, que significa llevarlos desde 190 o menos. En realidad funcionan entre menos 100 y menos 120 grados Celsius, o sea, 120 grados bajo cero. Se comienza un proceso de calentamiento paulatino, lento, muy lento, ¿ya? Si de pronto se corta la luz, este proceso no sería lento, sería muy rápido y eso puede causar un enorme daño a los detectores. Entonces, los cortes de luz que han ocurrido en el norte, producto de todas estas condiciones climáticas, han sido complicados, ¿ya? Y para eso los observatorios han tomado medidas como tener sus propios grupos electrógenos que entran a operar. Cuando se cae la red eléctrica externa, entran a operar inmediatamente y mantienen todos estos sistemas de soporte vital, por así decirlo, de los instrumentos funcionando. Pero eso funciona a petróleo y no duran para siempre, ¿ya? De hecho, en Gemini Sur, la autonomía es del orden de una semana. Entonces, si dentro de una semana no se logra restablecer el suministro eléctrico o no suben las personas a volver a cargar los generadores con petróleo, estamos en graves problemas, ¿no? Se puede perder equipamiento valiosísimo. Entonces, esa fue una de las preocupaciones cuando ocurrió todo esto. De hecho, el observatorio perdió poder, perdió la electricidad, se cortaron caminos, por lo tanto no había acceso al observatorio en los primeros días, inmediatamente después del evento. Y esto empezó a causar preocupación dentro de la comunidad, porque obviamente es muy delicado por lo que te comento, ¿ya? Oye, y mucho más complejo de lo que quizás uno simple, o sea, abuelo de pájaro hubiese imaginado. No, claro, por supuesto. O sea, no se trata de apagar la luz y cerrar la puerta por fuera y echarse a volar, ¿no? Todos los sistemas tienen que seguir funcionando, por lo menos los sistemas básicos, y bueno, estos generadores alimentan solamente las funciones críticas. Obviamente no hay luz, no hay electricidad para el calientacamas, ni para el hervidor, ni para nada más, ¿no? Están dedicados exclusivamente a proporcionar energía a los instrumentos que necesitan soporte vital, como son las bombas de vacío y la electrónica en general de los instrumentos y de los detectores. Así es que, bueno, afortunadamente el camino ya se reparó, se puede accesar a la cima. Entiendo que ya están subiendo equipos para poder hacer la mantención adecuada de los sistemas. Y lo otro que es súper complicado, porque resulta que como está arriba de la isoterma cero, aquí cae mucha nieve, a veces puede ser varios metros de nieve. Entonces habilitar los caminos no es trivial tampoco, ¿ya? Así es que, bueno, mira, como toda actividad humana está sujeta a los vaivenes del clima y la astronomía no ha sido la excepción. Claro, me imagino, totalmente. Tampoco es la excepción, pero vuelvo a insistir, qué complejo cuando estamos hablando además de instrumentos tan delicados y que tienen este valor internacional para la investigación, mantener ese resguardo, ese equilibrio con todos los aspectos que tú no mencionas, eso lo encuentro sorprendente. ¿Hay ya o se vislumbra quizás alguna fecha más o menos para su reapertura o están funcionando quizás, no sé si de manera parcial o completa, pero ¿cuál es el escenario actualmente para lo que tiene que ver con el funcionamiento del observatorio?
Bueno, en este momento aún no está operando, pero si las condiciones climáticas lo permiten, se va a abrir lo antes posible, porque Mm, comprenderás que la operación, no solo la mantención, pero la operación, son muchos recursos. mm, Entonces, cada hora de observación cuesta mucho dinero si tú factorizas todo el costo de la operación en términos de lucas, al final resulta ser muchas lucas por hora de observación. Entonces, uno trata de que el observatorio funcione a la máxima eficiencia y eficacia posible, es decir, poder observar en cuanto antes. Estamos todos ansiosos porque también todos mm. hacemos nuestra ciencia con estos instrumentos, entonces estamos todos pendientes de que pueda abrir lo antes posible. Cada fotón que podemos recolectar vale. Me imagino. Entonces, eso. Sí, mira, te quería comentar, o sea, Por eh, favor. estos detectores son muy sensibles y por eso que tienen que trabajar a estas tan bajas temperaturas, perdón, justamente para evitar el ruido térmico asociado a objetos de mayor temperatura. Me Eh, imagino. en el caso de la astronomía óptica e infrarroja cercana, basta con detectores enfriados por nitrógeno líquido. Pero en las ondas de radio, a veces es necesario enfriar los detectores con helio líquido. ¿Ah? El ¿Ya? helio líquido, que también se produce de manera industrial, hierve a 269 grados bajo cero. ¿Ya? ¿Ya? O sea, en estado líquido está más frío que 269 grados bajo cero. Y este helio líquido es el que se usa para enfriar los detectores de el infrarrojo muy lejano o de las ondas de radio submilimétricas, en fin. Eh, y también funcionan del mismo modo, incluso estos tienen, digamos, el enfriador, el que está más cerca del detector es el helio líquido, a estos muy cerca, está apenas 4 grados sobre el cero absoluto. Wow. ¿No? El cero absoluto es una temperatura teórica, porque no se ha alcanzado jamás, se ha estado muy cerca del cero absoluto, ¿eh? Con unos experimentos específicos que se han realizado en laboratorio. Pero el cero absoluto es un estado, por así decirlo, inerte de la materia donde ya no hay absolutamente ningún movimiento térmico. ¿Ya? Todos los átomos y las moléculas y los electrones están en un estado de congelamiento, por así decirlo, total. Y esos son de 273 grados bajo 273 grados Celsius bajo cero. Ese es el cero absoluto, ¿ya? Eso da origen a la escala de Kelvins, de grados Kelvin. El 0 grado Kelvin, que es esta temperatura de cero absoluto, es 273 grados bajo cero Celsius. Hay distintas escalas de temperatura, ¿ya? Bueno, Impresionante. el helio líquido está a 269 grados bajo cero y estos detectores funcionan más o menos a esa temperatura. Esto está rodeado por una camisa de nitrógeno líquido que está a 120, 130 grados bajo cero para que el helio líquido no se evapore tan rápido. Y a su vez esto está está recubierto por una camisa que está también al vacío, ya para evitar que tenga contacto con el medio ambiente. Entonces, no es, digamos, no es peanuts, ¿sabes? No son estos instrumentos. Como te digo, no es cosa de que ya apaguemos la luz y nos vamos. O sea, el calentamiento de un detector del infrarrojo lejano que funciona con helio líquido puede tomar semanas en calentarlo para poder hacer la reparación que sea necesaria y después semanas para enfriarlo. Entonces no es una cosa de un día para otro tampoco, ¿ya? No, para nada, no es tan sencillo. Mira, para ponerte en contexto, los astrónomos aficionados hoy día también están usando detectores enfriados, ¿eh? Para evitar el ruido térmico y para tener mejor sensibilidad en los detectores. Y ahí se utiliza una cosa que se llama el efecto Peltier,
que es parecido al de los refrigeradores que usamos en la casa, ¿Ya? donde se puede bajar la temperatura del detector entre 20 y 50 grados bajo la temperatura ambiente. O sea, por ejemplo, si hay 30 grados y lo bajas 40 grados, quedas a menos 10, a 10 bajo cero Celsius, que son temperaturas bajas, ciertamente, pero nunca tan bajas como las del nitrógeno líquido, que requiere en todo caso de toda una parafernalia técnica, digamos, y de infraestructura que no es tan simple de implementar para un astrónomo aficionado. Sí, Ahora, me imagino. en general, ¿por qué esto es interesante y hay que hacerlo así? Porque, bueno, estos instrumentos detectan señales muy, muy débiles. Eh, para darte una idea, los objetos más débiles que pueden detectar estos telescopios y estos detectores son 100 millones de veces menos brillantes que ¿Ya? más débil que puede detectar el ojo humano. Wow, qué increíble. Son súper, súper débiles. No, impresionante. Estamos hablando aquí de altas tecnologías también implicadas en el mundo de la observación, de la investigación, en el mundo astronómico. Así que sorprendente todo lo que ha sido este escenario, cómo se han visto ustedes también afectados y lo que queda por delante, a propósito también de los tiempos que toma para poder poner en marcha nuevamente no solo el observatorio, sino que también los telescopios de una forma que sea segura, responsable y que resguarden además la integridad de los telescopios. Así que nada, muy interesante esta conversación. Nosotros podemos entender un poco más y dimensionar de esta forma lo que todo esto ha implicado para ustedes también. Así que ha sido un placer, René, poder conversar contigo. Te quiero agradecer por este tiempo, por este contacto aquí durante esta mañana aquí en Café Plus. Muchas gracias a ti, Victoria, y a todo el equipo eh, por poder hablar de estos temas que no son tan comunes habitualmente. No, pero a nosotros nos interesa muchísimo, así que gracias, René, por tu tiempo. Un Ok, gran abrazo y que estés muy bien. ok, chao, chao. Chao, chao. René Moreno conversando con nosotros durante esta mañana, perdón, René Méndez conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, este astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y además de eso, astrónomo de soporte de Gemini y ANID, que ha estado presente contándonos además de qué forma es que se han visto afectados también todo este proceso de observaciones en el norte de Chile, producto de las lluvias. ¿Cómo es que se relaciona además el clima muchas veces con la calidad de la observación astronómica? Vamos a continuar en Café Plus, nos vamos a ir rápidamente a la música, vamos a continuar durante esta jornada disfrutando del sonido de Soul Asylum. La canción Runaway Train es lo que suena a continuación. Y ya estamos de regreso en Café Plus. Nos vamos a ir a la información. Y algo les venía adelantando y les había dejado anticipado que íbamos a conversar respecto a la visión de Elon Musk sobre el futuro de la inteligencia artificial, un poco a raíz también de lo que hablábamos antes sobre lo que es esta normativa, este proyecto de ley que se busca llevar adelante en Estados Unidos para evitar situaciones en las que se generen nuevos ciberataques como el que ocurrió con la inteligencia artificial avanzada de OpenAI, o bien, si es que eso llegara a ocurrir, bueno, que haya algún tipo de consecuencias o algún tipo de, podríamos decir, de responsabilidad asociada. Y lo que ha parecido ser quizás una contrarrespuesta indirecta, dicen algunos, otros dicen, bueno, esto va dentro del marco nomás de todo lo que se habla sobre el futuro de la inteligencia artificial. Elon Musk ha hecho una presentación reciente donde se aventuró a hacer la predicción que él tendría sobre los avances de la IA y que durante las últimas horas está dando la vuelta al mundo. Fíjense que el propio Elon Musk señaló que en menos de 5 años la inteligencia artificial podría llegar a superar posiblemente a los seres humanos y que por lo mismo no hay nada mejor que hacer que ser testigos de este evento. Es decir,
no habría nada que la inteligencia artificial no pueda hacer mejor que las personas. Y esto suena casi similar a una película, una serie de ciencia ficción sobre algún tipo de futuro distópico en el que las máquinas superan a los seres humanos. Bueno, en vez de ponerle tanto dramatismo, lo que ha estado señalando Elon Musk es que la inteligencia artificial va a poder sumar eh, o superar más bien esa suma de la inteligencia humana en unos 5 años, haciendo referencia a la capacidad mental combinada de toda la humanidad y agregó que realmente sería la IA la que nos supere en prácticamente todo, salvo el hecho de ser lógicamente humanos. O sea, desde ahí podría ejercer su dominio hasta ese límite. Y aunque suena, como decíamos antes, a ciencia ficción o pueda sonar un poco absurdo, posiblemente en el año 2036, dijo, no será nada de ridículo todo esto. Lógicamente hay que estar conscientes de que pueden haber múltiples escenarios en los que las cosas se podrían descarrilar, ocupó este término, como por ejemplo los conflictos que hemos visto, guerras que pudieran escalar, incluso agarrando un ribete global o incluso afectaciones termonucleares, señaló señaló él, pero todo indicaría que la inteligencia artificial estaría despertando alarmas por sus potencialidades, por los peligros asociados que pueden haber a raíz de todo esto. Y Elon Musk igual quiso ser enfático de que esto él lo ve con optimismo, así como también con emoción, más allá de lo que se ha hablado de que nos superen. Según él, existe una probabilidad no mayor a un 20%, igual encuentro que es harto, entre un 10 y un 20% proyecta él, de que eventualmente en algunos años más los robots terminen aniquilando a la especie humana. Esperemos que no tengamos que llegar a algo así. Finalmente él hace una especie de conclusión filosófica y es admirar todo esto en positivo, a que podamos de esta forma también nosotros como seres humanos disfrutar del viaje, como él señaló, en cuanto al avance de ciertos procesos, en fin. Así que esa es la visión que él tiene de lo que podría ocurrir en tan solo 5 o tal vez 10 años más, Musk, 10 años más respecto a la inteligencia artificial. Así dijo Elon Musk entonces con esta proyección hacia los avances de estas tecnologías. Ay, 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 el tiempo lo dirá. Esperemos que no sea tan así, pues, que no sea tan complejo el escenario. Pero sea como sea, esa es la proyección que hace este hombre multimillonario de las industrias tecnológicas y que cree que por ahí podría ir la cosa en materia de inteligencia artificial. ¡Wow! Bueno, y con esta información que vamos a despedirnos también durante esta mañana de día lunes. Vamos a dejar los invitados a seguir en sintonía. Se viene programazo ahora aquí en Café Plaza, así que sigan, perdón, en Radio TX Plaza, así que sigan en sintonía, no se separen y nosotros nos reencontramos mañana con más programa. Que estén muy bien, un gran abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.